Bueno, entonces, continuando desde el paso 12, vemos que plantea que es necesario establecer los posibles escenarios, haya los puntos de equilibrio respectivos y diligencia la tabla del documento Word. Entonces este es el paso 12. Nos está pidiendo establecer los distintos puntos de equilibrio. Para esto vamos a usar la tabla de proyecciones estudiantes por cohorte. Vamos a tener abiertos los dos documentos porque debemos de manera simultánea ver cómo interactúan. Entonces vamos a el capítulo 6, puntos de equilibrio del documento, el capítulo de puntos de equilibrio. Aquí vamos a encontrar esta tabla 16 y la tabla 17, que son las tablas donde se registran estos puntos de equilibrio. Entonces en la tabla 16, si pueden observar, solo hay una fila en la que me está diciendo, planteé el número de cortes, la duración del programa, el año de inicio, el periodo de inicio, la periodicidad del programa y el punto de equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer aquí es transcribir esos datos que me solicitan ahí de esta primera fila de la tabla de proyecciones estudiantes. Entonces número de cortes simplemente es 1, duración del programa en periodos, decimos que dura 4, año de inicio, decimos que inicia en el 2023, periodo de inicio 2, y periodicidad del programa, entendemos que la periodicidad del programa es semestral, porque está conformado en 4 niveles semestrales. Listo, y ahora nos pide registrar el punto de equilibrio. Entonces, para esa primera corte, el punto de equilibrio, como ya lo habíamos mencionado, son 18 estudiantes. Listo, con una utilidad del 8.30%. Y posterior a esto, entonces, terminamos la tabla 16 y posterior a esto, vemos la tabla 17. En la tabla 17 es donde referimos cómo estas distintas cortes empiezan a interactuar. Aquí es importante tener en cuenta que las interacciones que existen entre dos cortes son las mismas que se repiten con las demás. Por esa razón solo es, digamos que necesario hacer estas cálculos para determinar los puntos de equilibrio con solo dos cortes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger esto que identificamos acá en la primera cohorte y lo vamos a poner en todos los posibles escenarios que tengamos. ¿Por qué se hace eso? Porque digamos que se fija la primera cohorte y a partir de esa es que empiezan a interactuar la siguiente. Entonces, si vemos esta tabla está compuesta de 3 escenarios. Esto porque estamos hablando de una maestría de 4 niveles. Entonces el primer escenario es el de la tabla 16 y los 3 que le menciono, que es cuando interactúan, son la tabla 17. Si fuese un programa de 3 niveles, pues solo estaría el primer escenario, que es cuando la tabla 16, cuando solo hay una corte, y otros 2 escenarios, que es cuando esas 2 cortes interactúan. Y si es una especialización de 2 niveles, pues solo tendría el primer escenario, que es cuando la corte está sola, y solo tendría un escenario más cuando esta corte una corte siguiente interactúa con la cohorte anterior, y de esta manera solo se podrían configurar esos 2 escenarios. Ya vamos a ver, digamos que con más detalle a qué me refiero. Entonces vamos al documento Excel, tenemos la misma tabla, entonces empezamos a analizar. Entonces dice escenario con corte simultánea durante 3 periodos académicos. A esto se refiere esta primera parte.
Entonces, si digo que fijo la primera corte en estas condiciones, que es semestral, que inicia en el 2023-2, que tiene una duración de 4 periodos, entonces vamos a registrar la segunda cohorte. Entonces me dice que cuando comparten 3 periodos simultáneos, si estoy hablando de una maestría de 4 niveles, pues entonces es la misma maestría, entonces la segunda corte tiene los mismos 4 niveles. También necesariamente es de periodicidad semestral. Y es acá donde empezamos a ver cuáles escenarios son los que comparten. Entonces, si tenemos en cuenta que la siguiente corte inicia en el periodo 2024-1, ahí se nos configura el escenario en el cual comparten 3 semestres. ¿Por qué? Porque al esta corte iniciar en el 2023-2 y dura 4 periodos, tendría el siguiente nivel sería el 2024-1, el siguiente el 2024-2 y el último el 2025-1. Si se dan cuenta con esta, pasa, digamos que un poco parecido, sin embargo este inicia en el 2024-1, donde esta ya está activa en ese periodo. Luego el siguiente semestre de este es el 2024-2, donde esta ya está activa. Luego el siguiente es el 2025-1, donde esta ya está activa y es su último semestre o nivel. Y por último, el 2025-2 sería el cuarto nivel de esta, pero esta ya habría terminado. Entonces ahí ya no compartirían. Por ende, comparten 3 niveles: el 2024-1, el 2024-2 y el 2025-1. A eso se refiere cuando dice que son cortes simultáneas durante 3 periodos académicos. Acá en la tabla de proyecciones lo podemos ver mejor. Entonces, bueno, acá ajustemos esto primero: 2023-2, 2024-1, 2024-2, 2025-1, 2025-2 y 2026-1. Ahí tenemos la periodicidad semestral que acabamos de registrar en otro lado: 2023-2, 2024-1, 2024-2, 2025-1, 2025-2 y 2026-1. Esas son las cortes que entrarían en esos 3 años. Aquí tengo una sola corte donde inicia esta del 2023-2. Aquí tengo 2 cortes que inicia la del 2024-1 y esa dura 4 niveles, o sea, viene hasta 2025-2. Pero la de 2023-2 viene hasta 2025-1. Por ende, esas 2 cortes comparten estos 3 niveles. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que comparten 3 niveles. Si lo queremos ver aún más claramente, podemos omitir esta información para que en proyecciones solo me registre 2 cortes. Y aquí incluso me dice cuántas cortes hay simultáneas en ese periodo. Entonces ahí solo tenemos las 2 primeras cortes que le menciono. Y en proyecciones nos damos cuenta que en el semestre 2024-1 están activas las 2, en el semestre 2024-2 están activas las 2 y en el semestre 2025-1 están activas las 2. Entonces hay 3 periodos académicos simultáneos. Ahora, para continuar, vamos al escenario con cortes simultáneas durante 2 periodos académicos. Entonces, venimos a condiciones y el escenario para que esas cortes sean simultáneas durante 2 periodos académicos es cuando no abro un semestre inmediatamente después, sino me demoro un semestre más y me voy hasta el 2024-2 para abrir la nueva corte. Esto me cambia el punto de equilibrio a 14 y con 14 cumplo la condición. Entonces, aquí olvidé registrar ahorita el punto de equilibrio anterior, que era 12, y para con 2 periodos simultáneos es 14. Entonces,
vamos a proyecciones para corroborar con lo que hicimos ahora y me doy cuenta que hay dos cortes solo en dos periodos simultáneos, en 2024 2 y en 2025 1. Entonces ahí corroboro que efectivamente estoy hablando del escenario con cortes simultáneos durante dos periodos académicos. Lo demás se mantiene igual, estos simplemente son datos para tener en cuenta que estamos haciendo el proceso detenidamente. Y ahora ponemos los periodos que definimos, que fue el escenario de 2024-2. 2024-2. Y por último, me pide el escenario cuando comparten un periodo, perdón, el escenario con cortes simultáneas durante un periodo académico. Para esto, digamos que la lógica se repite, entonces ya no es que abro un año después, sino que me demoro un semestre más. Entonces me voy hasta el 2025-1. Aquí me vuelve a cambiar el punto de equilibrio, me dice que son 16. En efecto, al ponerle 16 me da que la utilidad por corte es mayor al 7%. Para corroborar que sí estoy hablando de que me comparte un periodo académico únicamente, vengo a la tabla de proyecciones y me doy cuenta que solo comparten el periodo 2025-1. De nuevo, registro esta información acá en el formato de Excel, la información que está acá. Entonces aquí es 4, aquí es 2, aquí es 2, aquí es 20, 25, 1, aquí es semestral también, y aquí es 16. Listo, entonces aquí puedo ver todos los escenarios posibles que se me configuran con esta metodología del punto de equilibrio dinámico. Entonces, cuando solo tengo una corte, mi punto de equilibrio para esa única corte son 18. Pero cuando tengo dos cortes y abro, digamos que coherentemente con lo que defino en el PEP de mi proceso de admisión semestral, pues veo que las cortes se comparten durante 3 periodos académicos y eso me da que tengo un punto de equilibrio de 12. Pero si me demoro un poquito y abro la corte después, se me sube el punto de equilibrio a 16. Y si me demoro otro poco más y no me demoro sin un año, sino 3 semestres, perdón, se me sube el punto a 14 con un año y con 3 semestres se me sube el punto de equilibrio a 16. ¿Qué quiere decir esto? Que mantener la dinámica del programa, o sea, activo de manera simultánea en ese escenario mínimo deseable que les mencionaba anteriormente, digamos que es favorable y deseable para que el programa funcione de la manera, digamos que más fácil posible, tanto en términos de su gestión, pero también en términos de sus costos. Entre yo más me demore o problemas tenga para abrir cortes simultáneas, pues este punto de equilibrio va a ir aumentando. Y al romper esa inercia del programa, pues se me hace más difícil abrir la segunda corte. Entonces aquí ya no solo necesito 12, sino necesito 14. Y si no necesito 16, y si definitivamente durante estos 3 periodos siguientes abrí la primera corte, no conseguí abrir la siguiente, pues vuelvo al punto inicial, que ya no tengo cortes activas, ya no puedo compartir costos con nadie y necesito 18 estudiantes de nuevo para volver a poder funcionar, digamos que de manera sostenible. Entonces, dicho esto, nos vemos en el siguiente video para continuar con el tema, con el paso 13.